Aquí tienes la primera parte de la narrativa profunda y continua, en español latino, sin menciones explícitas de capítulos ni viñetas, con una introducción impactante y un desarrollo extenso que cubre la historia desde sus raíces hasta el análisis inicial, con preguntas retóricas, llamados a interacción y un estilo provocativo. Esta sección equivale a la introducción y los contenidos equivalentes a los primeros 3 capítulos de un enfoque estructurado, pero sin marcarlos como tal. Ten en cuenta que buscamos un texto de al menos 11.000 palabras. A continuación se presenta la parte 1, dedicada a sentar las bases históricas, filosóficas y psicológicas del análisis sobre cómo Spinoza denunció la manipulación del sufrimiento de Jesús como poder. Comienza diferente. Imagina que estás a punto de descubrir algo que cuestiona no solo la fe o la historia, sino la forma en que estructuras tu propia sensación de realidad y compromiso con la verdad. ¿Te has detenido alguna vez a contemplar hasta qué punto las narraciones sagradas han sido tejidas para inspirar devoción, o más bien para moldear voluntades? ¿Piensas que tu propia percepción de lo sagrado es enteramente libre o puede estar condicionada por un entramado de símbolos y relatos milenarios que funcionan como instrumentos de poder? Tal vez hoy sea el día en que mires más allá de la superficie de la tradición y te atrevas a someter a escrutinio aquello que, desde la infancia, tal vez aceptaste sin cuestionar. Antes de profundizar, una pregunta para ti. ¿De qué país nos miras y qué hora es ahí? Me interesa saber en qué rincones del mundo surge esta inquietud y en qué momento de tu día decides sumergirte en un tema que revoluciona concepciones y puede incomodar certezas. Si estás viéndolo en tu celular, no olvides hypar el video. Tu reacción impulsa este debate para que más personas puedan asomarse a una perspectiva que muchas veces se ha mantenido oculta. Comparte con alguien que creas que necesita cuestionar sus propias certezas. Quizá juntos puedan descubrir una nueva forma de entender el dolor y el poder. La historia se remonta a épocas antiguas, cuando la figura de Jesús emergió como referente central de una nueva corriente espiritual entre los judíos del siglo I. Al principio su mensaje versaba sobre transformación interior, compasión y una visión de un reino no impuesto por el poder terrenal, sino basado en transformación personal y comunitaria. ¿Cómo pasó esa enseñanza en algunos contextos a centrarse obsesivamente en el sufrimiento extremo como eje de redención? Esta pregunta atraviesa siglos de evolución de una tradición que, al consolidarse, mezcló aspiraciones espirituales con dinámicas de poder político y social. Para comprender este proceso, debemos reconstruir el entorno social y político que siguió a la crucifixión de Jesús. Imagina la Jerusalén de aquel entonces. Tensiones entre autoridades romanas, liderazgos judíos tradicionales, pulsiones mesiánicas emergentes y legados proféticos que algunos esperaban cumplirse. En ese escenario, la muerte de un maestro itinerante podía verse como un acto supremo de sacrificio, pero también como un catalizador de cambios sociales. ¿Fue el énfasis en el dolor la clave original o se enfatizó posteriormente por otros motivos? ¿Quiénes salieron beneficiados de convertir ese episodio en un relato central de sufrimiento redentor? Apenas unos siglos después, con la conversión del emperador Constantino y la institucionalización del cristianismo como religión oficial del imperio, la narrativa de la pasión pasó a adquirir un peso político colosal. El relato de un sufrimiento divino se transformó en parábola de sumisión. Si el mismo Dios aceptó dolor extremo, tú también debes aceptar tu lugar sin rebelarte. Esta idea se consolidó cuando la Iglesia emergía como poder terreno, con capacidad de definir dogmas, normas morales y controlar voluntades. Surge así la pregunta: ¿fue casual que, al volverse oficial, la doctrina cristiana enfatizara el martirio y la obediencia como virtudes esenciales?
¿O existía un propósito deliberado de legitimar y reforzar estructuras de autoridad que necesitaban justificación trascendental? Entra en escena Baruch Spinoza, un pensador del siglo XVII que vivió en un contexto de tensiones religiosas en Ámsterdam y La Haya. Su origen familiar, exiliado de la comunidad judía por ideas radicales, su experiencia de marginación y su acceso a corrientes heterodoxas marcaron su convicción de que muchas enseñanzas religiosas, presentadas como revelaciones inmutables, podían ser instrumentos de dominación. ¿Cómo llegó Spinoza a percibir la exaltación del dolor de Jesús como parte de un mecanismo de poder? Su mente inquisitiva se preguntó si detrás del relato de la pasión había más que un acto de redención. Podía servir como modelo de obediencia ciega. Para Spinoza, la fe verdadera debía alinearse con la razón. La superstición y la manipulación de pasiones eran peligrosas porque podían subyugar la libertad de pensar. En su obra magna, el Tractatus Theologico Politicus, examinó críticamente las Escrituras. Comparó textos, detectó contradicciones y advirtió sobre interpretaciones que se usaban para amedrentar. ¿Qué encontró al estudiar los evangelios con mirada racional? Observó que el relato del sufrimiento y la muerte de Jesús se narraba de manera que despertaba empatía intensa, culpabilidad y un ideal de sacrificio para la salvación. Esa combinación emocional funcionaba como gancho para atraer al creyente a una relación de dependencia con intérpretes autorizados. Líderes eclesiásticos que afirmaban poseer la clave para entender el mensaje y prometer recompensa o castigo. La idea de un Dios que sufre generó una épica poderosa. Un Dios que se humilla al extremo por la humanidad. Pero esa misma exaltación podía convertirse en modelo para imponer la sumisión de la población. Spinoza reflexionó: si un relato sagrado exalta el sacrificio, no induce a las personas a aceptar injusticias sociales con la promesa de una recompensa futura, no justifica gobiernos o élites exigir sacrificios materiales o morales en nombre de un bien superior. Aquí surge la pregunta: ¿hasta qué punto tu propia creencia pudo haber fomentado resignación ante situaciones injustas, porque así te lo enseñaron desde niño? Adentrémonos en la historia con más detalle. En los albores del cristianismo, los primeros seguidores de Jesús vivían en comunidades pequeñas, compartiendo bienes y apoyándose mutuamente. El martirio de creyentes se presentaba como testimonio de fe, pero cuando la Iglesia se institucionalizó, el ideal del martirio se aprovechó para mostrar devoción absoluta. En la Edad Media, los relatos de santos y mártires impulsaban la obediencia, soportar penurias, aceptar la autoridad eclesiástica. Spinoza, aunque no vivió en esa época, veía en esos patrones un uso consciente o inconsciente del sufrimiento para cohesionar y controlar. ¿Cuántas prácticas se justificaron por exigir sacrificios en nombre de la fe? ¿Cuántas vidas se moldearon por la creencia de que el dolor llevaba a la redención? El análisis de Spinoza trasciende su propio tiempo. Nos invita a preguntarnos cómo, hoy, narrativas equivalentes pueden operar en ámbitos distintos. Por ejemplo, discursos políticos que exaltan el sacrificio ciudadano para un futuro prometido, o mensajes de autoayuda que glorifican el sufrimiento como señal de compromiso con un propósito mayor. ¿Reconoces esas dinámicas en tu entorno? ¿Has visto líderes que exijan renuncias extremas, apelando a un ideal elevado mientras consolidan su propio poder? Esta reflexión parte de la denuncia espinosista de la manipulación del dolor. La emoción intensa que despierta compasión se traduce en obediencia y lealtad. Antes de continuar, recuerda interactuar. Si este análisis te sacude, comenta de qué país nos ves y qué hora es en tu lugar. Esa conexión global refuerza la comunidad reflexiva que construimos. Además, comparte con alguien que quizá no ha cuestionado el rol del sufrimiento en su fe o en su contexto social. Si estás en tu celular, hypa el video una sola vez para impulsar su alcance. No satures ni distraigas.
pero ese gesto ayuda a que más mentes despierten. Sigamos explorando. Spinoza no se limitó a teorizar. Propuso un enfoque ético basado en la alegría racional. Para él, la virtud no es aceptar el dolor impuesto, sino comprender sus causas reales y trabajar para aliviarlo en el presente. Esto choca con la narrativa que enaltece el sacrificio como valor supremo. Imagina una espiritualidad que celebre la vida, la cooperación y el bienestar común en lugar de exaltar la mortificación. Podrías concebir rituales o prácticas que conserven profundidad espiritual sin centrarse en el dolor. Esa visión contrasta con la tradición dominante, que a lo largo de la historia se valió de la pasión de Jesús para sostener estructuras de poder. Para comprender la denuncia de Spinoza, conviene sumergirse en su método de exégesis. Él estudiaba los textos con el rigor de un crítico literario y filológico. Observó anacronismos y contradicciones en los evangelios, sugiriendo que las narraciones se editaron para enfatizar el sufrimiento. Cada elemento dramático, la agonía en Getsemaní, la flagelación, la crucifixión, fue explotado para generar compasión y reafirmar la devoción. Pero, ¿qué sucede cuando una emoción tan intensa es canalizada por líderes con agendas políticas o económicas? Spinoza temía que la pasión devocional se convirtiera en ceguera crítica, alentando la sumisión a jerarquías que se presentaban como guardianes de la verdad sagrada. En su época, la censura era real. Cuestionar la interpretación oficial podía acarrear exilio o persecución. Spinoza mismo vivió marcado por la etiqueta de hereje. Aún así, escribió con valentía, confiando en la razón para desafiar la superstición. Esto nos plantea una pregunta sobre nuestro propio entorno. ¿En qué medida estamos dispuestos a cuestionar narrativas profundas pese al riesgo de rechazo social? ¿Cuántas veces evitamos debates incómodos para no perturbar la armonía aparente? Spinoza muestra que la verdadera armonía se basa en la honestidad intelectual, no en la sumisión pasiva. Ahora, adentrándonos más en los aspectos psicológicos, la manipulación del sufrimiento de Jesús se fundamenta en mecanismos emocionales universales. Primero, la empatía. Al escuchar sobre un ser divino que soportó dolor extremo, sentimos compasión intensa. Esa compasión se asocia a un ideal de imitación. Si él sufrió, yo debo soportar. Spinoza habría señalado que la conciencia de nuestra propia vulnerabilidad se canaliza para legitimar exigencias de sacrificio personal, aceptadas sin cuestionar. ¿Cuántos ejemplos contemporáneos encuentras de líderes que apelan al sacrificio ciudadano o de devotos que justifican privarse de bienestar con promesas de salvación? La culpabilidad colectiva es otro pilar. La idea de deuda moral frente al sacrificio divino genera una presión social poderosa. Él dio todo y tú no ofreces nada. Esa culpabilidad se traduce en obediencia y en financiamiento de la institución que custodia la interpretación del sacrificio. Spinoza veía en esto un ciclo. La narrativa suscita culpa, la culpa impulsa sumisión. La sumisión refuerza la autoridad que promueve la narrativa. Romper ese ciclo exige conciencia racional, reconocer cuándo se despierta culpa inducida y preguntarse si la exaltación del sacrificio responde a una necesidad espiritual auténtica o a intereses de control. El símbolo de la cruz es un ejemplo de repetición visual que refuerza el mensaje. La exposición constante a representaciones del martirio crea un condicionamiento emocional. Cada vez que vemos la cruz, se activa la idea de sacrificio redentor. Spinoza habría advertido que la repetición ritual y estética puede adormecer la capacidad crítica. ¿Cómo podrías revisar tu propio entorno simbólico para detectar cuándo se despierta una respuesta automática de sumisión o culpa? Este examen personal es esencial para liberarse de narrativas manipuladoras. Además, la figura del intérprete autorizado, el clero o líderes que afirman poseer la clave de la verdad, consolida la jerarquía. Si solo ellos entienden el sentido profundo del sufrimiento de Jesús, se crea dependencia. Los fieles confían sin cuestionar. Para Spinoza, la libertad de filosofar es fundamental.
Cada individuo debe tener la posibilidad de interpretar las Escrituras con libertad y razón. Por eso denunció las restricciones eclesiásticas que impedían el estudio crítico. Reflexiona. ¿Cuántas veces has aceptado explicaciones prefabricadas sin indagar por tu cuenta? Te sientes con autonomía para explorar significados alternativos. La condena de la superstición no significa rechazo de la espiritualidad, sino purificación. Spinoza proponía una fe alineada con la razón. Reconocer la maravilla del universo sin caer en miedos infundados. Al desenmascarar la manipulación del dolor de Jesús, abre camino a una espiritualidad que busca la comprensión de las causas del sufrimiento humano y su alivio práctico. ¿Podrías imaginar comunidades donde el énfasis no esté en mortificarse, sino en aplicar conocimiento para mejorar la calidad de vida aquí y ahora? Esa visión encarna la ética espinosista de la alegría racional. La verdadera virtud surge del deseo de comprender y cooperar, no de la renuncia dolorosa impuesta. Profundicemos en ejemplos históricos que ilustran esta dinámica. Piensa en la Edad Media, cuando relatos de santos flagelados o mártires se propagaban para mostrar la gloria del sacrificio. La población veía en esos ejemplos modelos a imitar, soportar enfermedades, pobreza, dolor físico para alcanzar un ideal trascendente. Sin embargo, esos modelos también sirvieron para justificar desigualdades y reforzar la obediencia a la autoridad eclesiástica. Spinoza no vivió esa época, pero comprendió cómo esas narrativas podían originar estructuras de control. Traslademos esa reflexión a hoy. ¿Qué narrativas se repiten en la cultura de masas que exaltan el sufrimiento en nombre de un bien supremo? Puede ser en ámbitos políticos, laborales o ideológicos. Identificar esos paralelos es parte del diagnóstico espinosista. La transición hacia la modernidad mostró movimientos reformistas que cuestionaron excesos, pero muchas veces mantuvieron la exaltación del sacrificio, aunque reinterpretada. Lutero desafió la venta de indulgencias, pero continuó enfatizando la importancia del sufrimiento personal como señal de fe. Spinoza va más allá. No basta corregir abusos. Hay que revisar la raíz de la exaltación del dolor como virtud. Solo así se libera la espiritualidad de su uso manipulador. ¿Crees que las reformas contemporáneas en tus contextos han cuestionado esa raíz o solo han ajustado las formas superficiales? Este cuestionamiento invita a un cambio más profundo. Para avanzar, conviene examinar cómo Spinoza percibía la educación. Proponía formar a las personas en el uso de la razón sobre los textos sagrados, proporcionando herramientas de análisis histórico y filosófico. Esto implicaba fomentar la lectura crítica de la Biblia, comparando versiones, entendiendo contextos culturales y evitando interpretaciones literales que generaran miedo o sumisión. Hoy, ¿existen espacios de formación que promuevan este enfoque? Tal vez algunos cursos académicos, pero raramente llegan al creyente común. Crear esos espacios sería un paso valiente para difundir la ética racional. Es esencial también explorar el terreno psicológico. El condicionamiento emocional generado por el relato del sufrimiento de Jesús no se limita a la esfera religiosa. Repercute en la forma de percibir el dolor propio y ajeno. Si aprendes que el dolor es venerable en sí mismo, podrías menospreciar tu bienestar o normalizar la injusticia. Spinoza propone entender el dolor como señal de desequilibrio que invita a acciones concretas. Ayudar a quien sufre, cambiar condiciones sociales injustas, procurar salud física y mental. Esa reinterpretación convierte el dolor en llamada a la compasión activa, no en justificativo de pasividad. Reflexiona. ¿Cómo reaccionas cuando ves sufrimiento en tu entorno? ¿Lo percibes como algo que debe aceptarse con resignación o como un problema que invita a actuar? Muchas veces, hábitos culturales nos predisponen a la resignación. Es parte de la vida, debe sufrirse para crecer. Spinoza alentaría a cuestionar esas creencias: crecimiento a costa de sufrimiento o crecimiento basado en aprendizaje sin imposiciones dolorosas.
Esta transformación de paradigma resulta crucial para una espiritualidad liberadora. Además, la narrativa del sufrimiento de Jesús ha permeado el arte, la literatura y el cine. Imágenes recurrentes de la pasión despiertan sentimientos profundos, pero al mismo tiempo refuerzan el mensaje de que el dolor es central en la experiencia humana espiritual. Spinoza sugeriría promover creaciones artísticas que celebren la vida, la armonía y la cooperación, sin eliminar la representación del dolor, pero situándolo en un contexto de entendimiento de causas y soluciones, en lugar de glorificarlo como virtud en sí mismo. ¿Qué tipo de manifestaciones artísticas podrías imaginar para transmitir esa visión? Tal vez obras que muestren la solidaridad en el sufrimiento, enfocándose en la empatía activa. Surge la cuestión de la resistencia al cambio. Cuestionar creencias milenarias genera rechazo. Muchos se aferran a tradiciones por identidad cultural o miedo al vacío existencial. Spinoza vivió esa tensión. Era considerado hereje y enfrentó ostracismo. Sin embargo, su apuesta fue por la libertad de pensamiento. Hoy, ¿cómo acompañar a quienes sienten que cuestionar el sufrimiento de Jesús destruiría su fe o comunidad? La respuesta está en distinguir la espiritualidad auténtica del uso manipulador. Mostrar que una fe basada en comprensión y compasión no se derrumba al rechazar narrativas coercitivas, sino que se fortalece. Acompañar ese proceso requiere empatía y paciencia. No imponer la razón de forma brusca, sino invitar a explorar paralelamente la posibilidad de una experiencia espiritual sin cadenas. En este punto, conviene reflexionar sobre ejemplos contemporáneos de líderes espirituales o movimientos que enfatizan el sacrificio extremo. Privaciones como mérito espiritual, ayunos prolongados, austeridades que rozan el daño físico. A veces, estas prácticas se justifican con el modelo de la pasión de Jesús o de santos que soportaron tormentos. Spinoza nos advertiría que, aunque la disciplina personal y la búsqueda de trascendencia pueden tener valor, es fundamental distinguir cuándo esas prácticas son elecciones conscientes para crecimiento interior y cuándo son imposiciones que reproducen el ciclo de manipulación. Pregúntate, ¿has aceptado o visto aceptarse prácticas dolorosas presentadas como prueba de fe o compromiso? ¿Cuál fue la motivación y quién se beneficiaba? La dinámica del control a través del dolor no se limita a religión. Incluso en el ámbito laboral o social se glorifica la marcha forzada hacia objetivos, presentando el sufrimiento como señal de dedicación. A nivel político, se habla a veces de sacrificio ciudadano en tiempos de crisis. Trabajar más, renunciar a derechos, aceptar recortes con la promesa de un beneficio incierto. Spinoza nos impulsa a cuestionar esos discursos. ¿Se basa el llamado al sacrificio en una necesidad real o en la conveniencia de quienes detentan el poder? Este paralelismo moderno revela cuánto persiste la lógica de manipulación del dolor. Todo lo anterior sienta las bases para la transformación. Comprender la historia y la filosofía de Spinoza, reconocer los mecanismos emocionales de manipulación e identificar paralelismos contemporáneos. Esta primera parte culmina invitándote a una introspección. Detecta en tu vida situaciones donde se haya exaltado el sufrimiento como virtud y cuestiona si esa exaltación te benefició o te limitó. Observa a tu alrededor y conversa con otros. ¿Qué relatos te han pedido aceptar dolores sin cuestionar? ¿Qué alternativas de comprensión y acción aparecen cuando despojamos el relato de su potencial manipulador? En próximos segmentos, exploraremos con aún mayor profundidad ejemplos concretos, historias históricas detalladas, reacciones y estrategias para despertar la razón colectiva y construir prácticas espirituales y sociales liberadoras. Pero antes de continuar, detente un momento. Comparte este contenido con alguien de tu círculo. Pregúntale de qué país nos ve y qué hora es en su región. Esa interacción no es un simple ritual digital. Es el inicio de una comunidad de pensamiento crítico que trasciende fronteras. Si estás en el celular, haz ese hip una vez
para impulsar la conversación. Reflexiona también en silencio. ¿Qué sentimientos emergen al cuestionar la exaltación del sufrimiento? Tal vez incomodidad, quizás liberación. Ambos son señales de que algo profundo está siendo removido. Permítete transitar ese proceso sin juzgarte. La duda es el primer paso hacia la comprensión. Si sientes resistencia, reconócelo. Es natural defender identidades construidas en torno a relatos heredados. Pero recuerda, el cuestionar no equivale a destruir lo valioso. Más bien, busca distinguir lo auténtico de lo impuesto. Para cerrar esta parte inicial, te propongo un ejercicio de pensamiento. Repasa mentalmente una situación personal o colectiva donde el sufrimiento haya sido presentado como inevitable o necesario para un bien mayor. Examina las voces que promovieron esa idea y sus motivaciones. ¿Hubo quienes se beneficiaron de tu sacrificio? ¿Hubo alternativas ignoradas? ¿Cómo responderías ahora con la visión espinosista de la alegría racional? Este ejercicio no se queda en reflexión abstracta. Es semilla de cambio en tu forma de relacionarte con el dolor y con los relatos que lo rodean. Hemos cubierto el contexto histórico primigenio, la emergencia de la narrativa del dolor de Jesús y su consolidación con fines de poder, el enfoque crítico de Spinoza en el Tractatus Theologico Politicus y los mecanismos emocionales de manipulación que surgen al exaltar el sacrificio. También hemos esbozado paralelismos modernos y sugerido una invitación a la introspección y la interacción comunitaria. En la segunda parte, profundizaremos en ejemplos históricos concretos, casos contemporáneos específicos, estrategias prácticas para despertar la razón colectiva y diseñar prácticas espirituales y sociales liberadoras. Por ahora, registra tus impresiones. ¿Qué ha cambiado en tu percepción? ¿Qué preguntas nuevas han surgido? ¿Qué inquietudes te llevaron aquí? Deja tu comentario, menciona tu país y la hora local. Comparte con alguien que consideres listo para este desafío. En la próxima entrega, continuaremos desentrañando capas más profundas de la historia y la filosofía de Spinoza aplicadas a nuestra realidad. Hasta pronto. Y recuerda, cuestionar el sufrimiento no es herejía, sino acto de valentía intelectual y compasión activa. Imagina que en este momento alguien te susurra al oído una verdad incómoda. La exaltación del sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino un ardid que ha moldeado culturas, creencias y estructuras de poder durante siglos. Tal vez creas haber escuchado algo así alguna vez, pero hoy te propongo sumergirte en una exploración intensa que desentrañe las capas éticas, sociales e históricas de esa manipulación, tal como Spinoza la denunció. Antes de internarnos en esta reflexión, quiero saber, ¿de qué país nos miras y qué hora es ahí? Tu respuesta no es mera curiosidad, es la señal de una comunidad global que despierta y se pregunta sin fronteras. Y si estás viendo esto desde tu celular, haz un hype una sola vez para que este mensaje llegue a quien aún no ha osado cuestionar la exaltación del dolor como virtud. Compártelo con un amigo que pienses que necesita asomarse a esta realidad. Tal vez juntos puedan liberar su mirada de narrativas que encadenan voluntades. La historia de la humanidad está salpicada de relatos que bendicen el sacrificio como vía de excelencia moral o espiritual. Sin embargo, cuando indagamos con los lentes de la razón, descubrimos que detrás de muchos de esos relatos se halla la semilla de un control que, disfrazado de fe o de ideales elevados, exige rendición de autonomía personal. Spinoza nos legó la tarea de aplicar la razón a las escrituras y a las tradiciones para descubrir cómo narrativas aparentemente nobles podían servir a intereses de poder. En esta parte de la historia, nos adentramos en las implicaciones éticas de esa denuncia y en las resonancias contemporáneas que revelan cuánto persiste la estrategia de exaltar el dolor. Al reflexionar sobre la dimensión ética, conviene preguntarse qué sucede cuando una sociedad prioriza el reconocimiento del sacrificio por sobre la búsqueda de bienestar y la solidaridad activa. ¿Cómo se modela la conciencia
conciencia colectiva cuando se acepta que el dolor es un canal casi obligatorio para la redención o para la validación de la entrega personal. Observa tu entorno. ¿Cuántas veces se alaba a quien soporta condiciones duras como mérito indiscutible, sin indagar en las causas que generan esa dureza? Spinoza sugeriría que al enaltecer el sacrificio sin cuestionar su origen, se perpetúa la injusticia que ocasiona el sufrimiento. ¿Te has preguntado si esa exaltación silencia la urgencia de cambiar estructuras que provocan dolor innecesario? En el terreno social, destacar el sacrificio crea jerarquías implícitas. Quienes se someten al sacrificio serían más virtuosos, merecedores de mayor reconocimiento o autoridad moral. Esa jerarquía, disfrazada de admiración por la entrega, puede inclinar la balanza hacia formas de obediencia pasiva, donde las voces críticas se silencian bajo la presión de que cuestionar el sacrificio equivaldría a traicionar un ideal. Spinoza entendía que la libertad de pensar implicaba desafiar el miedo a la censura. Al desenmascarar la exaltación del dolor, se libera la posibilidad de un diálogo auténtico sobre la justicia y el bienestar. Entonces te pregunto, ¿en tu comunidad, en tu país, existen contextos donde se reprime la disidencia apelando al deber de sacrificio? ¿Cómo reaccionas cuando alguien señala que tal sacrificio podría estar encubriendo mantener privilegios de una minoría? La paradoja ética se acentúa cuando consideramos que el sufrimiento real es una llamada urgente a la compasión activa. Si reconocemos que hay dolores ocasionados por desigualdades económicas, exclusión social o violencia sistémica, la respuesta adecuada no es venerar el sacrificio como virtud pasiva, sino movilizar recursos y solidaridad para aliviar ese dolor. Spinoza propuso que la alegría racional, entendida como el conocimiento de las causas y el esfuerzo por prolongar la vida y el bienestar, es la verdadera expresión de la virtud. Por eso, la exaltación del sacrificio puede convertirse en un obstáculo. Desvía la atención de la acción efectiva y la preocupación genuina por el sufrimiento ajeno. ¿Has visto iniciativas que, en nombre de la resiliencia, ignoran la necesidad de cambiar condiciones injustas? ¿Te has preguntado si esas iniciativas, aunque bien intencionadas, refuerzan una narrativa de aceptación que impide transformar realidades? Esta tensión se manifiesta de forma palpable en el ámbito político. Discursos que apelan a la idea de sacrificio nacional ante crisis económicas o conflictos invocan la imagen de ciudadanos que deben soportar privaciones ahora para un futuro prometido. Con frecuencia, esa promesa de un futuro mejor nunca llega, o llega de manera insuficiente para la mayoría, mientras aquellas élites que abogan por el sacrificio salen indemnes de sus propias exigencias. Spinoza nos alertaría sobre la superficialidad de tales promesas. Si no se examinan las causas profundas de la crisis y se cuestiona quién se beneficia del sacrificio colectivo, el llamado a la renuncia puede servir a perpetuar desequilibrios de poder. Pregúntate, en tu contexto, ¿quiénes exigen sacrificios y quiénes disfrutan de privilegios? ¿Cómo identificar si esos llamados están basados en realidades objetivas o en justificaciones para mantener el status quo? Al adentrarnos en la dimensión social, también emerge la dinámica del estigma hacia quienes rechazan el sacrificio. Se les percibe como egoístas o faltos de compromiso. Esta presión moral puede aislar al individuo, socavando su capacidad de cuestionar y, en última instancia, debilitando la diversidad de voces necesarias para un debate genuino. Spinoza apelaría a reconocer que la crítica fundada no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad colectiva. Al cuestionar la exaltación del dolor, abrimos la puerta a soluciones más eficaces y humanas. ¿Cómo enfrentamos la acusación de falta de solidaridad cuando denunciamos dinámicas que glorifican el sacrificio? Podemos redefinir la solidaridad como colaboración consciente basada en el análisis de causas en lugar de sumisión ciega.
Para profundizar en esta exploración, cabe examinar cómo se han entrelazado narrativas de sacrificio con tradiciones culturales que moldean identidades. En muchas culturas, el héroe que vence adversidades extremas y acepta el dolor con valentía es un arquetipo central. Sin embargo, si ese arquetipo se convierte en modelo obligatorio para todos, se crea una norma de sufrimiento que invisibiliza a quienes buscan caminos alternativos de realización. Spinoza alentaría a diversificar los modelos. En lugar de celebrar únicamente la resistencia al dolor, también honrar historias de innovación, cooperación y búsqueda del placer racional como vía legítima de crecimiento. En tu cultura local, ¿qué historias predominan y cuáles se silencian? ¿Podrías rescatar relatos de personas o comunidades que prosperaron sin sacrificar su bienestar, sino construyendo redes de apoyo y soluciones creativas? Al mirar la relevancia contemporánea, notamos que este patrón de exaltación del sacrificio adquiere formas novedosas. En la esfera de la autoayuda, por ejemplo, proliferan mensajes que alaban el agotamiento como prueba de compromiso con metas personales o profesionales. Trabaja sin descanso si quieres triunfar. Esta variante moderna del sacrificio puede llevar a problemas de salud mental y física, mientras celebra la entrega extrema como único camino al éxito. Desde la óptica spinozista es preciso cuestionar: ¿es realmente el agotamiento un signo de dedicación auténtica o una trampa que beneficia a sistemas que extraen productividad sin retribuir bienestar? ¿Cuántas veces has sentido vergüenza de oponerte a la narrativa de más horas, más valor? Reconocer que el descanso, el cuidado personal y la alegría pueden ser tan valiosos como el esfuerzo arduo es romper con la lógica del sacrificio improductivo. Otro ejemplo actual es el marketing emocional, que explota historias de dolor para generar empatía y ventas. Historias conmovedoras de superación tras tragedias se usan para promover productos o causas, apelando a tu compasión. Si bien la empatía es positiva, cuando se canaliza a través de narrativas diseñadas para mantener la atención y perpetuar consumo, se reproduce el ciclo de manipulación. Tu emoción dirige tu acción hacia fines que no siempre benefician a quienes sufrieron originalmente. Spinoza enseñaría a discernir cuándo tu empatía impulsa un cambio real y cuándo alimenta una industria del dolor. Cómo transformar esa empatía en acciones concretas que aborden las causas de la tragedia, en lugar de satisfacer solo una necesidad emocional momentánea. Las redes sociales magnifican este fenómeno. La exposición constante a relatos de sufrimiento ajeno puede generar fatiga empática, o bien generar una dinámica de clictivismo, donde la participación se reduce a compartir o reaccionar sin involucrarse en soluciones profundas. En este contexto, la denuncia spinozista del uso del dolor para manipular se traduce en preguntarnos: ¿cómo podemos usar nuestra atención y compasión de modo que no se queden en reacciones superficiales, sino que impulsen compromisos duraderos con causas auténticas? ¿Cómo estructurar comunidades en línea que eviten la banalización del sufrimiento y promuevan la acción racional colectiva para aliviarlo? La dimensión social contemporánea también abarca movimientos que reivindican el derecho al disfrute sensorial y emocional positivo, en contraposición al puritanismo del sacrificio. Estas corrientes promueven el bienestar integral como antídoto a la narrativa de mortificación. Sin embargo, incluso en esos movimientos puede surgir la tentación de idealizar un sacrificio positivo, renunciar a placeres inmediatos para lograr más adelante una satisfacción mayor. Aquí la crítica spinozista reitera la importancia de equilibrar deseo y razón. No se trata de abandonar la disciplina o la postergación cuando es sabia, sino de evitar que la postergación se convierta en justificación para ignorar el bienestar actual. ¿Cómo distinguir un aplazamiento razonable de una trampa de sacrificio que posterga la vida? Reflexiona sobre decisiones cotidianas.
¿Cuándo postergas placeres o descansos en nombre de un ideal? ¿Y cómo evalúas si ese ideal realmente vale el costo? Volviendo a lo ético, surge la cuestión de la responsabilidad colectiva. Tenemos el deber de traducir la compasión en transformaciones sociales. Spinoza diría que sí, pues la ética racional no es un asunto privado, sino un proyecto comunitario de aumentar la potencia de vivir y crear ambientes de bienestar compartido. Esa ética se opone al sacrificio que legitima desigualdades. Si aceptas que sufrir por otros es tu deber, quizá no te muevas a cambiar las estructuras que causan el sufrimiento. En cambio, considerar el dolor como llamada a acción implica cuestionar políticas, sistemas económicos y relaciones sociales que lo generan. Te pregunto, en tu entorno local, ¿qué injusticias normales se han perpetuado bajo la idea de que aceptar el sufrimiento es heroico? ¿Cómo podrías convertir esa compasión en proyectos concretos de cambio? Para ilustrar con ejemplos concretos de la historia, recordemos periodos donde el sacrificio se glorificó con fines políticos, guerras donde se exaltó la idea de morir por la patria, revoluciones que pidieron sacrificios extremos de la población en nombre de utopías. A menudo, esas utopías terminaron beneficiando a nuevas élites mientras la mayoría soportaba penurias. Spinoza nos enseñaría a mirar con escepticismo la promesa de un bien futuro que se paga con dolor presente, preguntando siempre quién controla la narrativa y quién se beneficia del sacrificio colectivo. ¿Ves paralelos en discursos actuales que piden austeridad o esfuerzos comunitarios para fines supuestamente elevados? ¿Cómo demandar transparencia y responsabilidad real sobre el destino de los sacrificios pedidos? La dimensión histórica también muestra movimientos que rompieron con la glorificación del sacrificio, impulsando reformas sociales basadas en el bienestar. Pensemos en movimientos de derechos civiles que rechazaron la idea de que las poblaciones oprimidas debían soportar pacíficamente el maltrato para no alterar el orden. En lugar de exaltar el sufrimiento como virtud, denunciaron activamente la injusticia y exigieron cambios inmediatos. Esa actitud encarna la ética spinocista de la alegría racional. No conformarse con el dolor, sino buscar su alivio a través de la razón y la colaboración. ¿Qué lecciones podemos extraer para nuestros desafíos actuales? ¿Cómo inspirar movimientos que centren su narrativa en la reparación y la justicia, en vez de esperar que los oprimidos paguen con su sufrimiento por una paz futura? En la esfera religiosa, algunos enfoques modernos cuestionan la exaltación del dolor, proponiendo teologías de la liberación o espiritualidades basadas en la compasión práctica. Aún así, no siempre escapan del riesgo de sustituir un tipo de sacrificio por otro. La idea de renunciar a privilegios puede volverse dogmática si se impone sin análisis de causas. Spinoza animaría a examinar cada propuesta. ¿Se basa en la comprensión de relaciones de poder y condiciones materiales o en una retórica de sacrificio que, aunque con buenas intenciones, puede silenciar debates más complejos? Este examen crítico exige coraje para cuestionar incluso las variantes más progresistas de exaltación del sacrificio. ¿Estás dispuesto a mantener esa postura escéptica incluso cuando confronta discursos en apariencia altruistas? La historia contemporánea también muestra cómo narrativas del sacrificio se reinventan en rituales y celebraciones. Festivales donde se representa el padecimiento como forma de purificación, o eventos donde se alaba la entrega personal como rasgo definitorio de valor. Al asistir o reproducir esas prácticas sin cuestionar, podemos perpetuar el mensaje de que la valía humana radica en la capacidad de soportar dolor. Spinoza propondría reinterpretar esos rituales para enfatizar la gratitud por la vida y la responsabilidad de cuidarla colectivamente. Imagina ceremonias donde, en vez de celebrar el padecimiento, se celebren los logros de cooperación y mitigación del sufrimiento.
¿Cómo transformarías rituales tradicionales para reflejar esa visión? En el ámbito educativo, enseñar la historia de las religiones y las filosofías debería incluir el análisis crítico de cómo surgieron narrativas de sacrificio y a quiénes sirvieron. Sin embargo, con frecuencia la educación evita estas discusiones profundas para no ofender sensibilidades. Spinoza defendía la libertad de filosofar sin restricciones. La educación debería empoderar a los individuos para cuestionar narrativas heredadas. Pregunta, ¿qué tipo de formación recibiste sobre la historia de las creencias y su uso político? En tu entorno educativo, ¿se incentiva a desentrañar estos mecanismos o se promueve la aceptación respetuosa sin indagación crítica? Identificar vacíos formativos es el primer paso para impulsar espacios de diálogo valiente. Profundizando en ejemplos históricos específicos, recordemos contextos donde la exaltación del sacrificio formó parte de cultos de poder. En imperios que exigían lealtad religiosa con base en mitos de dioses sufrientes o salvadores que ofrecían redención a cambio de sumisión. Muchos de esos relatos, reinterpretados por Spinoza, revelaban que la narrativa divina del sufrimiento legitimaba la autoridad terrenal. Estos paralelos antiguos resuenan hoy en estructuras donde se invoca la narrativa de dolor colectivo para mantener cohesionada a la población bajo un liderazgo que, a cambio, promueve intereses particulares. ¿Puedes reconocer discursos actuales que remiten a esa lógica ancestral? ¿Cómo distinguir relato legítimo de oferta de consuelo, de ardid de poder? Para contrarrestar esas dinámicas, Spinoza propondría estrategias que combinan análisis histórico, diálogo abierto y acción transformadora. Por ejemplo, organizar círculos de discusión que estudien textos históricos de forma comparada, confrontando versiones oficiales con variantes críticas. Acompañar esas discusiones con proyectos comunitarios concretos que atiendan necesidades reales, demostrando que la compasión activa va más allá de la veneración del sacrificio inconcreto. Este enfoque integral une reflexión y praxis. ¿Te animarías a impulsar o sumarte a iniciativas así en tu comunidad o en línea? ¿Qué recursos o alianzas necesitarías para ello? La denuncia spinozista del sacrificio como manipulación también nos conduce a repensar la espiritualidad personal. En lugar de buscar meras experiencias de penitencia o mortificación, dirigir la atención hacia la práctica de la benevolencia activa y la búsqueda de conocimiento que fortalezca la resiliencia sin glorificar el dolor. Esto implica cultivar la inteligencia emocional, reconocer el papel que juegan las emociones de culpa o dolor inducidas culturalmente y redirigirlas hacia decisiones conscientes de cuidado propio y ajeno. ¿Cómo aprender a identificar cuándo tu dolor o culpa provienen de narrativas impuestas y cómo transformarlos en motivación para el autocuidado y la ayuda efectiva a otros? En esta travesía de cuestionamiento, la autoconciencia se vuelve esencial. Spinoza sugeriría ejercicios reflexivos. Examina momentos en que aceptaste el dolor pensando que era inevitable o necesario para demostrar algo. Explora las creencias subyacentes que validaron esa aceptación. Luego, imagina alternativas donde, con la misma intención de crecimiento o compromiso, hubieras buscado soluciones que minimicen el sufrimiento. Este proceso interno es duro pero liberador. Te invita a reescribir tu propia historia de relación con el dolor. ¿Estás dispuesto a mirar honestamente tus experiencias pasadas y repensar las decisiones tomadas bajo la influencia de la exaltación del sacrificio? Esa introspección fortalece la autonomía y prepara el terreno para acciones más conscientes. Mientras profundizamos, vale la pena integrar perspectivas de psicología contemporánea que avalan esta visión. Se sabe que el trauma no es necesariamente un camino de crecimiento si no se aborda con herramientas terapéuticas adecuadas. Glorificar el crecimiento a través del sufrimiento, sin apoyo, puede agravar heridas. Spinoza, aunque no contaba con la psicología moderna,
nos anticipa al sugerir que el conocimiento y la comprensión racional deben guiar nuestra relación con el dolor. Aplicar esta idea hoy implica fomentar redes de apoyo emocional y profesional para quienes atraviesan situaciones difíciles, en lugar de alentarlos a soportar el dolor como prueba de fortaleza. ¿Cómo podrías contribuir a crear o participar en esas redes que combinan comprensión racional y acompañamiento empático? En el plano político actual, la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno debería traducirse en políticas públicas que no vean el dolor como algo que se debe aguantar, sino como señal de urgencia para intervenir. Spinoza diría que una sociedad virtuosa es aquella que busca causas de sufrimiento, pobreza, enfermedad, discriminación y diseña respuestas efectivas. Esto contrasta con discursos que piden sacrificios ciudadanos sin ofrecer garantías de mejora real. Entonces, te invito a cuestionar. ¿Participas en debates públicos donde se exige sacrificio sin resultados claros? ¿Cómo podrías exigir que las promesas de sacrificio vengan acompañadas de planes transparentes de alivio comprobable? Exigir rendición de cuentas es una forma de aplicar la razón colectiva propuesta por Spinoza. A nivel organizacional, en empresas o instituciones, la narrativa del sacrificio puede manifestarse en la cultura de trabajo excesivo o en la idea de que solo destacas si soportas cargas inhumanas. Spinoza nos alentaría a promover entornos donde se valore la productividad razonable, el descanso, la creatividad y la colaboración, reconociendo que la eficiencia sostenible se basa en el bienestar de las personas, no en su desgaste. Reflexiona. En tu lugar de trabajo o estudio, se exalta el sacrificio de quienes trabajan más horas. ¿Cómo podrías fomentar una cultura que equilibre esfuerzo y cuidado? Estas pequeñas transformaciones locales reflejan el espíritu liberador de Spinoza frente a la exaltación del dolor. Al avanzar en esta parte de la historia, es crucial intercalar relatos de personas que decidieron romper con la lógica del sacrificio y crearon cambios significativos. Historias de comunidades que en lugar de soportar pasivamente crisis, se organizaron para crear sistemas de cooperación que mitigaron el sufrimiento. Relatos de innovadores que al cuestionar modelos agotadores introdujeron formas de trabajo más humanas. Experiencias de movimientos sociales que rechazaron la idea de tienes que soportar para merecer y defendieron el derecho a una vida digna sin exigir sacrificios imposibles. Estas historias inspiran y muestran que renunciar a la exaltación del dolor como valor no es nihilismo, sino afirmación de una ética de la alegría racional. ¿Qué ejemplos de tu entorno conoces o podrías investigar? Compartir esos casos alimenta la esperanza colectiva. Mientras relatamos esas experiencias, emergen desafíos. No siempre es fácil romper con normas arraigadas. Quienes promueven la lógica del sacrificio suelen resistirse a ceder terreno, pues las narrativas que defienden refuerzan su posición. Spinoza vivió la incomodidad de la polémica y la ostracización. Hoy, es posible que al cuestionar estas ideas enfrentes rechazo o incomprensión. Sin embargo, la historia demuestra que los cambios profundos requieren valentía intelectual y solidaridad entre quienes comparten la visión de bienestar objetivo. ¿Cómo puedes construir alianzas con otros que deseen una ética distinta? ¿Qué formas de comunicación pueden acercar a quienes aún defienden el sacrificio con aparente sinceridad a un diálogo crítico? En el ámbito espiritual, algunos adoptan prácticas contemplativas centradas en el silencio y la atención plena, no en el sacrificio físico o emocional. Estas prácticas, cuando se fundamentan en comprensión racional de la mente y del sufrimiento, ofrecen un contraste claro con las tradiciones de mortificación.
Spinoza probablemente valoraría esas prácticas si promueven la claridad mental y la compasión práctica. ¿Has explorado o podrías explorar técnicas de meditación o contemplación que ayuden a observar el dolor sin idealizarlo, sino entendiendo su naturaleza y generando respuestas sanas? Integrar estas prácticas puede acompañar la transición de la exaltación del sacrificio a una actitud de cuidado informado. A lo largo de esta exploración, hemos combinado análisis ético y social con ejemplos contemporáneos e históricos, abordando cómo la exaltación del sufrimiento ha operado como instrumento de poder y cómo podría transformarse en una espiritualidad y una praxis comunitaria centrada en la alegría racional y la compasión activa. Queda aún por profundizar en estrategias de comunicación y pedagogía para impulsar este cambio a gran escala. En la próxima parte veremos cómo diseñar campañas de concienciación, proyectos educativos y movimientos que utilicen medios digitales y tradicionales para difundir una visión que libere a la humanidad de la trampa de glorificar el dolor. Pero antes de terminar este segmento, te invito de nuevo a participar. Deja en los comentarios tu país y la hora en que ves este video. Comparte este contenido con un amigo o colega que necesite este cuestionamiento y reflexiona sobre un compromiso concreto que puedas asumir. Quizás iniciar un grupo de estudio, escribir un artículo o proponer un proyecto comunitario. Al cerrar esta parte, considero importante instarte a una pequeña acción inmediata. Identifica una práctica personal o colectiva donde hayas aceptado el sacrificio como algo inevitable o virtuoso. Escribe una breve reflexión sobre por qué la adoptaste y qué motivos externos la reforzaron. Luego, bosqueja una alternativa que priorice el bienestar y la acción racional. Esta tarea, sencilla pero poderosa, inicia la transformación desde tu propia experiencia. Recuerda que cuestionar no es destruir, sino reconstruir sobre bases más sólidas. La denuncia de Spinoza sobre la manipulación del sufrimiento de Jesús como instrumento de poder no es solo un análisis histórico-filosófico distante. Es un llamado a examinar cada relato que exalte el sacrificio en tu vida y en tu entorno, y a reemplazarlo por una ética de la comprensión profunda y la cooperación práctica. Si hasta aquí este contenido te ha sacudido, comparte tus impresiones. ¿Qué descubriste sobre tus propias creencias y prácticas? ¿Qué resistencias emergieron al pensar en cambiar narrativas arraigadas? Esa tensión es señal de que algo significativo está en juego. Y si estás en tu celular, haz tu hype para que este desafío llegue a más mentes inquietas. En la siguiente entrega continuaremos con una inmersión aún más detallada en casos históricos específicos y en la construcción de estrategias de comunicación y educación críticas para difundir una ética espinosista de la alegría racional. Por ahora, agradece tu valentía para asomarte a esta exploración. Cuestionar el sacrificio no te hace menos compasivo, te hace más consciente y te prepara para actuar de manera efectiva frente al sufrimiento real. Hasta pronto y recuerda, el verdadero poder radica en transformar el dolor en comprensión y en acción colectiva liberadora. Imagina que en este preciso instante, al asomarte a esta reflexión, alguien levanta un velo que revela un entramado de significados y voluntades que quizás nunca habías percibido. Quizás sientas curiosidad, tal vez incomodidad, al descubrir que la exaltación del sacrificio, entendida como virtud suprema, ha sido tejida históricamente para moldear conciencias y legitimar poderes. Quizás te preguntes si tu propia forma de entender el dolor y la entrega ha estado influida por narrativas que, sin que lo notaras, condicionaron tus decisiones y tus creencias. Antes de seguir, detengo la mirada en ti. ¿De qué país nos miras y qué hora es en tu lugar? Esa información no es trivial. Revela el alcance global de esta exploración y permite generar una comunidad diversa que dialoga en tiempo real. Si estás en tu celular, haz un hip una sola vez para que este mensaje viaje más allá de tus fronteras y llegue a alguien que quizás aún no se atreve a cuestionar la exaltación del dolor.
Comparte este contenido con alguien que consideres listo para romper con narrativas que moldean voluntades sin advertirlo, pues al invitar a un amigo a adentrarse en esta realidad, ambos podrán contrastar sus experiencias y fortalecer su mirada crítica. En esta parte de nuestra historia continua, profundizaremos aún más en cómo podemos encender la chispa de la razón colectiva, reconocer y sortear los obstáculos que se presentan cuando cuestionamos las narrativas establecidas sobre el sacrificio y delinear el camino hacia una espiritualidad y una praxis comunitaria centradas en el bienestar racional y la compasión activa. Evitaremos en todo momento marcar segmentos como capítulos o recurrir a listados tipo viñetas. Más bien, nos moveremos en un flujo narrativo que entrelaza historia, filosofía, psicología y ejemplos concretos de resistencia y transformación. Cada idea emergerá de la anterior, creando una secuencia ininterrumpida de reflexión profunda. Al pensar en cómo despertar la razón colectiva, lo primero que surge es el poder de la educación crítica. Cómo enseñar la historia de las creencias y de las narrativas de sacrificio sin caer en la censura o la ofensa gratuita. Históricamente, cuando las autoridades dominantes han percibido peligro en la difusión de ideas que cuestionan mitos fundacionales, han recurrido a la censura, a la represión de pensadores o a la manipulación de la enseñanza oficial. Spinoza, con su audacia, desafió esas restricciones en el siglo XVII, defendiendo la libertad de filosofar. Hoy enfrentamos contextos diferentes. Vivimos en la era de la información digital, con acceso masivo a textos, foros y discusiones globales, pero también con algoritmos que pueden segmentar audiencias y reforzar burbujas de opinión. ¿Cómo usar las herramientas digitales para fomentar un pensamiento crítico auténtico sobre la exaltación del sacrificio y sus implicaciones de poder? Una vía consiste en promover materiales didácticos abiertos que comparen versiones de textos religiosos, filosóficos y políticos, mostrando de manera transparente cómo surgieron ciertas interpretaciones y quiénes se beneficiaron de ellas. Al examinar el pasado, recordamos la revolución que supuso la imprenta. Antes de ella, los relatos oficiales circulaban con pocos cuestionamientos. Luego, al multiplicarse los libros, surgieron debates públicos que erosionaron las certezas impuestas. Hoy, la red ofrece un potencial similar, pero la saturación de información y la falta de curaduría crítica pueden llevar a la confusión o a la superficialidad. Por ello, es crucial diseñar espacios en línea donde se combinen recursos accesibles con guías de lectura crítica. Recomendar ediciones comparadas de textos antiguos, estudios de historiadores sobre contextos sociales y económicos que favorecieron la exaltación del sacrificio, análisis de filósofos que, como Spinoza, denunciaron la manipulación detrás de los mitos. Estas iniciativas deben ser colaborativas. Invita a académicos, creadores de contenido, educadores y público general a participar en foros y talleres digitales que promuevan la discusión respetuosa y abierta, sin censura previa ni reflexiones superficiales. ¿Te imaginas un seminario en línea donde alguien de Brasil, otro de México, otro de España o de cualquier país comparta sus perspectivas culturales sobre la exaltación del sacrificio y compare experiencias históricas locales? Esa diversidad de voces enriquece la razón colectiva. En paralelo, la narración artística puede jugar un papel fundamental. A lo largo de la historia, las obras de arte, el teatro y la literatura han moldeado creencias y emociones. Si el arte ha servido para glorificar el dolor de mártires o de héroes sacrificiales, puede también subvertir esas narrativas. Representaciones que muestren la complejidad del sufrimiento, su origen en injusticias sociales y la posibilidad de respuestas que no impliquen venerar la renuncia pasiva. Imagina obras teatrales o cortometrajes que, sin atacar directamente las creencias tradicionales de la audiencia, presenten historias de comunidades que enfrentan adversidades no celebrando el sacrificio, sino
organizándose para cambiar las condiciones que generan el dolor. Si el arte de antaño exaltó la pasión de Jesús para promover la obediencia, el arte contemporáneo puede recrear relatos que muestren cómo la compasión activa y la cooperación transforman realidades. ¿Qué formas artísticas, cine, teatro, narraciones transmedia, instalaciones urbanas, podrían despertarte a ti y a tu comunidad para cuestionar la veneración del dolor? Al pensarlo, te conectas con otros creadores y activistas que comparten la visión de una espiritualidad y una ética comunitarias basadas en la razón y la acción conjunta, no en la sumisión al sufrimiento. La comunicación efectiva requiere entender los lenguajes emocionales que movilizan a las personas. Sabemos que el dolor relatado de forma intensa genera empatía y enganche, y que esa empatía puede canalizarse hacia fines positivos o manipuladores. Para despertar la razón colectiva, es preciso reconfigurar esas dinámicas. En lugar de apelar al sufrimiento como recurso principal de persuasión, apelar a la esperanza, a la curiosidad y a la responsabilidad compartida. ¿Cómo contar historias sobre injusticias y sufrimiento sin caer en la parálisis emocional o en el sensacionalismo que termina banalizando el dolor? La clave está en vincular la exposición del sufrimiento con ejemplos claros de acción transformadora, ofreciendo vías concretas de participación. Si una narración sobre la explotación laboral muestra la gravedad de la situación, debe articularse con testimonios de iniciativas que hayan mejorado condiciones de vida, detallando mecanismos replicables. De ese modo, la compasión empuja a la acción, reemplazando la sumisión pasiva por la colaboración activa. La pedagogía de la empatía informada puede apoyarse en testimonios auténticos y en la presentación de datos que contextualicen el sufrimiento. Por ejemplo, al analizar casos de poblaciones que han soportado guerras o crisis económicas, acompañar los relatos personales con análisis de las causas estructurales, estadísticas sobre desigualdad y propuestas de políticas o proyectos ciudadanos. Esto evita caer en la narrativa de glorificación del sacrificio como prueba de fortaleza moral y, en cambio, promueve la comprensión de que el sufrimiento es un síntoma que exige respuestas sistémicas. Spinoza habría valorado este enfoque, emplear la razón para identificar causas y motivar acciones que mejoren la vida presente, sin posponer la compasión a una recompensa futura. ¿Has visto documentales o programas informativos que combinen relatos humanos y análisis crítico de causas? ¿Podrías colaborar en la creación de contenidos que sigan este modelo para tu audiencia local o para plataformas globales? Involucrar a periodistas, cineastas y analistas en este proyecto es un paso hacia una comunicación que estimula la razón colectiva y la acción solidaria. Al planificar campañas de concienciación, conviene evitar la retórica del sacrificio heroico como prueba de compromiso. En lugar de mensajes que alaben la renuncia, enfocar comunicaciones en la idea de corresponsabilidad. Tu compromiso no se mide por cuánto sufres, sino por cuánto contribuyes a aliviar el sufrimiento de los demás y a prevenirlo. Esto implica un cambio lingüístico profundo. Reemplazar frases como «estás dispuesto a darlo todo» por «estás dispuesto a usar tu creatividad y recursos para generar soluciones que beneficien a muchos». ¿Cómo reformularías eslogans o eslóganes en tu entorno para reflejar esta perspectiva? Ese cambio de lenguaje puede parecer sutil, pero comporta una transformación de la mentalidad colectiva. La virtud ya no es sacrificar la vida, sino potenciarla. Además, es esencial incorporar la pedagogía de la resiliencia informada. No resiliencia en el sentido de soportar el dolor, sino resiliencia como capacidad de adaptarse y transformar la adversidad mediante la acción colectiva y el aprendizaje continuo. En este enfoque, las historias de resiliencia dejan de narrarse como vía crucis individual
para mostrarse como ejemplos de colaboración comunitaria. Grupos que ante crisis diseñaron redes de apoyo mutuo, compartieron conocimientos y recursos y generaron estructuras cooperativas que redujeron impactos negativos. Estas narrativas refuerzan la idea de que el dolor no es un valor en sí mismo, sino una señal para activar la inteligencia colectiva. Spinoza celebraría estas historias, la conatus humano, orientado al conocimiento y a la cooperación para mejorar la existencia de todos. ¿Qué ejemplos de resiliencia informada conoces o podrías documentar en tu contexto? Difundir esos relatos impulsa la razón colectiva y contrarresta la exaltación del sacrificio pasivo. El diseño de experiencias participativas es otra estrategia poderosa. Talleres presenciales o virtuales donde se practiquen ejercicios de análisis de narrativas. Por ejemplo, reunir a un grupo diverso de personas para leer fragmentos de textos históricos o contemporáneos que exaltan el sacrificio y luego discutir en qué medida esas narraciones sirvieron a intereses de poder. Este método de lectura crítica colectiva promueve un aprendizaje activo y construye comunidad. Al compartir impresiones y contrastar percepciones culturales, se fortalece la capacidad de cuestionar sin sentir aislamiento. Spinoza valoraría este ejercicio como expresión de libertad de filosofar en comunidad. ¿Te animarías a organizar o participar en un círculo de lectura crítica de este tipo? Identificar aliados en universidades, centros culturales o espacios comunitarios es un primer paso para llevarlo a cabo. La dimensión tecnológica también ofrece herramientas. Plataformas colaborativas de código abierto para proyectos de investigación ciudadana sobre narrativas de sacrificio, repositorios de documentos históricos digitalizados, wikis donde se comparta análisis comparativo de textos religiosos y filosóficos. Imagínate un sitio donde voluntarios de distintas latitudes aporten traducciones y comentarios sobre pasajes que exaltan el sacrificio y discutan sus implicaciones éticas y sociales. Esta red de conocimiento colectivo, inspirada en la libertad espinosista de filosofar, puede empoderar a comunidades que no tienen acceso a recursos académicos tradicionales. ¿Qué desafíos técnicos y organizativos enfrentarías para lanzar un proyecto así? ¿Qué alianzas con instituciones o colectivos podrían facilitarlo? Pensar en estas cuestiones impulsa concretar la visión de despertar la razón colectiva mediante tecnología colaborativa. Pero, como exploraremos a continuación, el camino no está exento de riesgos y obstáculos que requieren estrategias de contención y resistencia. En muchas regiones, cuestionar narrativas profundamente arraigadas puede conllevar rechazo social, acusaciones de falta de respeto hacia tradiciones o incluso persecución. La polarización actual puede amplificar esas reacciones. Quienes defienden la exaltación del sacrificio a menudo lo hacen convencidos de que cualquier crítica amenaza el núcleo de identidad comunitaria. Spinoza vivió en un contexto de intolerancia religiosa y pagó el precio del ostracismo. Hoy las consecuencias pueden variar desde críticas virales hasta censura en redes o presiones políticas. Por ello, es crucial diseñar medidas de protección para quienes promueven el cuestionamiento, redes de apoyo mutuo, anonimato selectivo si es necesario, estrategias comunicativas que minimicen el choque frontal y apuesten por el diálogo gradual. ¿Cómo podrías estructurar un entorno seguro de discusión en tu comunidad digital o presencial? Pensar en protocolos de respaldo y en alianzas con organizaciones defensoras de la libertad de expresión es vital para sostener este esfuerzo. Otro obstáculo es la saturación emocional. Exponer demasiado el sufrimiento ajeno sin conectar con vías de acción concreta puede generar parálisis o desánimo colectivo. La fatiga empática es real cuando se muestran tragedias constantes sin mostrar salidas viables. Por eso, cada presentación de los problemas debe ir acompañada de propuestas tangibles de implicación.
informar sobre organismos, grupos o iniciativas donde colaborar, detallar pasos de participación y mostrar resultados probados. De lo contrario, la razón colectiva se desactiva al percibir la magnitud de los desafíos como insoportable. Spinoza enseñaría que la ética racional incluye atender la capacidad humana de actuar, identificar tareas manejables y proyectos realizables que fortalezcan la confianza en la posibilidad de cambio. ¿Qué ejemplos de comunicación efectiva que combinen denuncia de injusticias y propuestas factibles podrías emular o crear? Integrar testimonios de personas que vieron el impacto de pequeñas acciones refuerza la convicción de que no todo sacrificio es inútil, sino que la verdadera entrega se traduce en esfuerzos concretos para aliviar el dolor. La polarización ideológica también representa un riesgo. El cuestionamiento de narrativas de sacrificio puede interpretarse como una posición extrema, percibida por algunos como desapego moral o egoísmo. Para enfrentar esto, es necesario cultivar una retórica de humildad y apertura, reconocer la complejidad de las tradiciones y mostrar respeto por las experiencias de quienes encuentran significado en ellas, sin abandonar la firmeza de la crítica racional. Spinoza practicaba este tono. Denunciaba la manipulación sin descartar la dimensión genuina de la fe cuando ésta se orienta por la razón y la compasión real. Emplear actitud empática, escuchando las preocupaciones y miedos de quienes defienden la exaltación del sacrificio, y luego proponer alternativas que preserven el sentido de comunidad y propósito, resulta más efectivo que el ataque frontal. ¿Cómo puedes dialogar con empatía y firmeza al mismo tiempo en tu entorno? Desarrollar habilidades de comunicación no violenta y de escucha activa es crucial para mantener el espacio de debate abierto. Además, la resistencia institucional puede manifestarse en la cooptación de críticas. Incorporar ciertos cambios cosméticos que no alteren la raíz del problema, de modo que la narrativa de sacrificio persista bajo apariencia renovada. Por ejemplo, en una organización que promueva valores de cuidado, se puede introducir lenguaje de compasión, pero mantener estructuras que exigen renuncias injustas a nivel laboral o comunitario. Identificar estas estrategias de cooptación es esencial. Implica analizar no solo lo que se comunica oficialmente, sino las prácticas reales y las dinámicas de poder subyacentes. Spinoza advertiría que la libertad de filosofar no se cumple si se limita al discurso superficial. Por ello, es importante evaluar el impacto real de las transformaciones propuestas. Preguntarse si los cambios en la narrativa se traducen en modificaciones tangibles de condiciones de vida o si funcionan solo como paliativos que mantienen el statu quo. ¿Qué indicadores o criterios puedes establecer para medir si una reforma comunicacional y cultural va más allá de la retórica y cambia efectivamente la vida de las personas? Diseñar métricas participativas donde la propia comunidad evalúe el progreso es una forma de sostener la responsabilidad. La dimensión personal también presenta desafíos. Cuestionar la exaltación del sacrificio puede generar conflictos internos, sentimientos de culpa al alejarse de prácticas familiares o religiosas profundamente arraigadas. Puede surgir el temor a perder identidad o comunidad. Para enfrentar esto, conviene acompañar la reflexión con procesos de acompañamiento psicológico y comunitario. Grupos de apoyo donde se comparta la experiencia de distanciarse de narrativas de sacrificio sin renunciar a la conexión afectiva con la comunidad. Spinoza entendería que la libertad de filosofar va de la mano con la gestión de emociones que emergen al confrontar antiguas creencias. Ofrecer espacios de diálogo y apoyo emocional permite transitar el cambio con menor dolor y sin aislamiento. Podrías crear o participar en círculos donde se aborde este proceso interno de cuestionamiento y se ofrezca acompañamiento mutuo. Esa red de contención es fundamental para sostener la valentía intelectual.
Otro obstáculo radica en las dinámicas de prestigio y reconocimiento. En muchos grupos, honrar el sacrificio se asocia a estatus moral elevado. Rechazar esa exaltación puede percibirse como renunciar a estatus o virtudes que la comunidad valora. Para contrarrestar esto, es necesario redefinir los parámetros de reconocimiento, proponer nuevas formas de valorar la contribución colectiva basadas en resultados concretos de bienestar compartido, en innovación social y en cuidado mutuo. Por ejemplo, premiar o visibilizar proyectos que demuestren cómo se redujo el sufrimiento de un grupo mediante acciones creativas, en lugar de celebrar trabajos agotadores o logros obtenidos a costa del desgaste personal. De ese modo, la comunidad aprende a admirar la acción racional y solidaria, no el sacrificio pasivo. ¿Qué mecanismos de reconocimiento podrías diseñar o promover en tu entorno para reforzar este cambio de valores? Podría tratarse de ceremonias simbólicas, comunicados públicos o plataformas digitales que difundan historias de impacto real. La desinformación y los prejuicios también obstaculizan el despertar de la razón colectiva. Quienes desean mantener la exaltación del sacrificio pueden difundir argumentos falaces que presenten la crítica como ataque a la fe o a la moralidad. Frases típicas pueden ser: sin sacrificio no hay amor verdadero. Quien no sufre por la comunidad no vale nada. Combatir estos prejuicios requiere preparar argumentos sólidos basados en evidencias históricas, filosóficas y psicológicas, pero presentados con claridad y sin tecnicismos excesivos. Spinoza modelaría un estilo argumentativo accesible, mostrando ejemplos concretos de cómo la exaltación del sacrificio condujo a injusticias y cómo la transformación hacia la compasión activa produjo mejoras tangibles. Desarrollar materiales de divulgación que combinen narrativa amena y datos rigurosos es una tarea clave. Podcasts, artículos breves, videos explicativos, infografías que resuman conceptos de forma clara. ¿Qué formatos de comunicación crees más efectivos para tu audiencia y cultura local? Experimentar y ajustar en función de la respuesta ayudará a vencer la desinformación y los prejuicios. La resiliencia de la iniciativa depende de la construcción de alianzas multisectoriales. Universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios independientes, colectivos artísticos y redes tecnológicas. Trabajar en coalición multiplica recursos y amplía el alcance. Por ejemplo, una alianza entre académicos que investiguen la historia de narrativas de sacrificio, periodistas que difundan hallazgos en medios accesibles, artistas que produzcan obras inspiradas en la compasión activa y tecnólogos que faciliten plataformas de discusión colaborativa, puede crear un ecosistema de cambio cultural. Spinoza, con su visión integrada de razón, ética y política, celebraría esta sinergia. ¿Qué organizaciones o individuos en tu área podrían sumarse a este esfuerzo? ¿Cómo establecer conexiones y coordinar acciones conjuntas? Identificar objetivos claros y roles complementarios es esencial para que la coalición se mantenga enfocada y evite dispersarse. Mientras avanzamos, mantenemos presente la importancia de evaluar continuamente el proceso, reflexionar sobre qué estrategias funcionan y cuáles requieren ajuste. Spinoza defendía la experimentación racional, probar ideas, observar resultados, corregir errores. Esta mentalidad científica aplicada a la transformación social evita la rigidez dogmática. Crear mecanismos de retroalimentación, como encuestas participativas, foros de discusión y análisis de métricas de impacto, permite adaptar las acciones en tiempo real. Por ejemplo, si una campaña digital no despierta la reflexión esperada, se modifican los mensajes o los formatos. Si un taller de lectura crítica genera resistencia excesiva, se revisa la metodología para incorporar más contexto emocional. Este ciclo de planificación, acción, evaluación
reflexión y ajuste fortalece la eficacia de la estrategia para despertar la razón colectiva y desplazar la exaltación del sacrificio pasivo. Avanzando en este relato, llegamos a la exploración de una espiritualidad racional y liberadora que encarna el ideal de vida plena sin venerar el dolor como valor supremo. Spinoza, aunque no usó la palabra espiritualidad en el sentido moderno, promovió una comprensión de la experiencia humana centrada en la razón, la búsqueda de conocimiento y la armonía con la naturaleza. Para traducir esto a prácticas espiritualizadas sin caer en misticismos dogmáticos, conviene considerar rituales y prácticas simbólicas que refuercen la conexión con la vida y la cooperación, en lugar de la mortificación. Cómo diseñar rituales contemporáneos que celebren la vida, la solidaridad y el asombro racional ante el universo. Piensa en ceremonias comunitarias donde se comparta gratitud por logros colectivos de bienestar, se reflexione sobre lecciones aprendidas de adversidades superadas y se visualicen proyectos futuros que promuevan la salud, la justicia y la sostenibilidad. Estas prácticas pueden incluir lecturas compartidas de textos filosóficos, meditaciones enfocadas en la compasión activa, ejercicios de planificación comunitaria y actos simbólicos de compromiso con proyectos de mejora social. El uso de símbolos reimaginados es parte de esta transformación. En vez de cruces o emblemas de martirio, podrían surgir símbolos de cooperación y vida plena, representaciones artísticas que evoquen redes de apoyo y crecimiento mutuo. Estos símbolos funcionarán como recordatorios visuales de la ética racional. Cada vez que alguien los vea, se evocará la invitación a cuestionar narrativas de sacrificio y a buscar soluciones colectivas. ¿Qué imágenes o metáforas resuenan para ti como señales de vida compartida y acción consciente? Puede ser un círculo de manos entrelazadas sobre un fondo de naturaleza o un árbol cuyas raíces simbolizan la historia y cuyas ramas representan proyectos futuros de bienestar. Diseñar estos símbolos con la participación de la comunidad fortalece el sentido de pertenencia a un proyecto común liberador. La meditación o contemplación racional puede incorporarse sin referencias religiosas específicas. Prácticas que ayuden a observar pensamientos y emociones relacionados con el sacrificio y el dolor, reconociendo patrones condicionados por narrativas pasadas y reorientándolos hacia la comprensión y la decidida intención de aliviar el sufrimiento real. Estas prácticas podrían tomar inspiración de tradiciones contemplativas, pero reinterpretadas desde una perspectiva laica y racional. Por ejemplo, la atención plena centrada en el reconocimiento de emociones como la culpa o la resignación, y el enjuiciamiento de su origen narrativo, transformándolas en motivación para la acción informada. Spinoza valoraba la comprensión de las emociones. Sabía que conocer su causa permite gobernarlas. ¿Te interesaría explorar sesiones de contemplación guiada con enfoque en identificar narrativas de sacrificio interiorizadas y redirigir la energía hacia proyectos concretos de ayuda mutua? Organizar encuentros para practicar esto en comunidad crea un espacio donde la reflexión individual y la acción colectiva se refuerzan mutuamente. La ética del cuidado informado es otro componente. Promover hábitos de vida que reconozcan la interdependencia entre seres humanos y con el entorno natural. En lugar de prácticas de mortificación del cuerpo, se adoptan rutinas de autocuidado físico y mental que consideren el bienestar personal como base para contribuir al bienestar de otros. Alimentación equilibrada, ejercicio moderado, descanso adecuado, prácticas de relajación mental y socialización saludable se convierten en rituales cotidianos de alegría racional. Estos hábitos no son sacrificios en el sentido tradicional, sino afirmaciones de valor de la vida. Al adoptar estas costumbres, se debilita la narrativa de que solo el que sufre es virtuoso.
¿Qué cambios concretos en tu rutina podrías implementar para vivir según esta ética del cuidado informado? Compartir experiencias y resultados en comunidad fomenta la motivación colectiva. La contemplación de la naturaleza, entendida en clave racional y emocional, conecta con la visión espinosista de la sustancia única. Reconocer que formamos parte de un universo interconectado. Estas experiencias pueden inspirar un sentido de asombro que no se basa en venerar el dolor, sino en apreciar la complejidad y la potencialidad de la vida. Actividades como caminatas reflexivas en entornos naturales, observación consciente de procesos ecológicos y debates sobre sostenibilidad ambiental vinculan la espiritualidad racional con la responsabilidad planetaria. En lugar de sacrificios que ignoren el impacto ecológico, se asume el cuidado de la tierra como acto de compasión global. Cómo integrar encuentros en la naturaleza que combinen la reflexión filosófica y el compromiso ecológico en tu comunidad. Estos encuentros nutren la razón colectiva mediante la vivencia compartida de la interdependencia. La construcción de comunidades de práctica es esencial. Grupos que se reúnan regularmente para compartir avances en proyectos de bienestar, reflexionar sobre narrativas de sacrificio que surjan en la vida cotidiana y proponer ajustes de conducta basados en la comprensión racional de sus efectos. Estos círculos pueden operar tanto presencialmente como en línea, facilitando la participación global. La dinámica se centra en el intercambio de experiencias. Por ejemplo, alguien relata cómo una tradición familiar de sacrificio en eventos importantes le llevó a problemas de salud emocional, y otros ofrecen perspectivas y alternativas basadas en hábitos de autocuidado y negociación comunitaria de expectativas. Al compartir historias y soluciones, la razón colectiva se fortalece y se genera un banco de recursos prácticos para enfrentar situaciones similares. Spinoza vería en esto la encarnación de su ideal de comunidad racional, pensamiento libre unido a acción concreta. Podrías organizar o acompañar la creación de uno de estos círculos. Iniciar con personas cercanas que comprendan la visión puede ser el punto de partida. Otro aspecto clave es la integración de la ética racional en la toma de decisiones comunitarias. En organizaciones, proyectos sociales o movimientos, incorporar criterios que evalúen si las acciones propuestas requieren sacrificios innecesarios o si fomentan el bienestar compartido. Esto implica diseñar procesos deliberativos que incluyan análisis de impacto en términos de calidad de vida y justicia social. Por ejemplo, al proponer una iniciativa de voluntariado, se evalúa no solo la voluntad de los participantes de dedicar tiempo, sino también su capacidad real, evitando la glorificación de la sobrecarga para demostrar compromiso. Se priorizan proyectos que distribuyan responsabilidades equitativamente y que incluyan mecanismos de apoyo para quienes enfrentan dificultades, evitando la narrativa de "si de verdad te importa, aguanta lo que sea". Esta forma de deliberación refleja la ética espinosista aplicada a la gestión colectiva. Maximizar la potencia de actuar de cada individuo sin exigir sacrificios que reduzcan la capacidad de otros para participar plenamente. ¿Cómo incorporarías estos criterios en la toma de decisiones de grupos en los que participas? Plantear estas incorporaciones genera culturas organizacionales más saludables. La narrativa de futuro compartido es otra herramienta poderosa. En lugar de visiones utópicas que exigen sacrificios actuales masivos por un beneficio incierto, construir relatos de futuro basados en pasos graduales de mejora comprobable. Esto alinea expectativas realistas con aspiraciones elevadas. Se motiva a la acción sin recurrir a promesas de renuncias indefinidas. Al trabajar con la comunidad, definir objetivos claros, medibles y alcanzables, con plazos y recursos identificados, evita la sensación de sacrificio eterno sin garantía de éxito.
Esta perspectiva pragmática, enraizada en la razón, genera confianza y compromiso sostenido. Spinoza apreciaría esta forma de conjugar idealismo y practicidad, aspirar a la alegría racional mediante proyectos efectivos. ¿Qué visiones de futuro compartido podrías formular para tu comunidad? ¿Y qué pasos iniciales concretos requerirían? Diseñar mapas de ruta participativos fortalece la capacidad de acción colectiva. Mientras exploramos estos métodos y prácticas, emergen preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo. ¿Cómo mantener el impulso cuando surgen resistencias o el entusiasmo inicial decae? La respuesta radica en cultivar una cultura de aprendizaje continuo y de celebración de logros parciales. Reconocer avances, por pequeños que sean, refuerza la moral colectiva y contrarresta la tentación de rendirse ante dificultades. Además, diversificar las formas de participación permite que cada persona aporte según sus capacidades y preferencias, evitando la sobrecarga y la idealización del sacrificio. Spinoza apreciaría la atención a la conatus individual y colectivo. Cada actor contribuye según su potencia y la comunidad crece en armonía. ¿Qué mecanismos de celebración de logros y de redistribución de cargas podrías implementar en tus proyectos? Reflexionar y poner en práctica estas ideas crea sistemas resilientes que no dependen del sacrificio extremo de unos pocos. Al cerrar esta parte de la reflexión, vuelve la mirada al presente y al futuro inmediato. Te invito de nuevo a compartir en los comentarios tu país y la hora en que ves este video, para constatar la amplitud de esta conversación global. Comparte con un amigo que pueda sumarse a este diálogo y experimentar juntos la construcción de prácticas de compasión activa y razonada. Si estás en tu celular, repite el HIP una sola vez para expandir este mensaje sin saturar tu canal ni el de otros. Reflexiona sobre un compromiso concreto que quieras asumir. Tal vez iniciar un círculo de lectura crítica, configurar un grupo de apoyo emocional que revise narrativas de sacrificio o proponer en tu organización nuevas formas de reconocer la contribución sin exaltar la renuncia. Cualquiera sea tu decisión, regístrala y compártela. La transparencia fortalece la responsabilidad y anima a otros a sumarse. Al mirar hacia atrás en esta exploración, vemos que hemos transitado desde la denuncia histórica de la exaltación del dolor, pasando por la pedagogía crítica, la comunicación empática, el uso de tecnología colaborativa, la construcción de alianzas multisectoriales, hasta delinear prácticas espirituales racionales y comunitarias. Ahora, la conclusión se teje con la convicción de que el verdadero poder no reside en cuánta renuncia puedas soportar, sino en cuánto puedes contribuir a la vida compartida mediante la comprensión, la acción informada y la colaboración. Convertir la compasión en praxis significa reconocer el sufrimiento real y enfrentarlo con herramientas racionales y colectivas, en lugar de venerar sacrificios que podrían perpetuar injusticias. Esta transformación no es un proyecto puntual, sino un proceso continuo. Requiere la voluntad de cuestionar narrativas arraigadas, la humildad de aprender de experiencias diversas, la creatividad para imaginar rituales y símbolos renovados, la disciplina de implementar hábitos de autocuidado y cuidado colectivo, y la valentía de sostener diálogos respetuosos con quienes se aferran a tradiciones que exaltan el dolor. Spinoza nos legó la tarea de ejercer la libertad de filosofar, y hoy esa libertad se expresa en la capacidad de construir comunidades donde la búsqueda de conocimiento y la compasión activa sean el fundamento ético y espiritual. ¿Estás dispuesto a impulsar ese cambio en tu entorno? ¿Te atreves a replantear prácticas y creencias que hasta hoy parecían inmutables? La respuesta a estas preguntas determinará el alcance de la transformación que preparamos colectivamente. Para cerrar con una invitación concreta, identifica hoy un proyecto sencillo en tu círculo cercano que aborde una forma de sufrimiento real. Puede ser ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, mejora de condiciones laborales injustas, apoyo emocional a quienes enfrentan crisis, o iniciativas ecológicas que reduzcan
impactos negativos en tu entorno. Plantea ese proyecto con criterios racionales. Define objetivos claros, recursos necesarios, distribución equitativa de responsabilidades y mecanismos de evaluación de impacto. Invita a otras personas a sumarse, compartiendo la visión de que tu entrega no consiste en sacrificarte sin sentido, sino en aplicar tu energía de manera consciente para aliviar el sufrimiento y promover la alegría racional. Registra los avances y reflexiona periódicamente sobre cómo las narrativas de sacrificio aparecen y cómo puedes superarlas. Este acto de diseño colectivo de acción concreta encarna la espiritualidad racional y liberadora que Spinoza vislumbró, una fe en la potencia humana para crear bienestar aquí y ahora. Al concluir esta parte, agradezco tu valentía para sumergirte en este análisis profundo y continuo. Compartir tu país y la hora en que ves este contenido ayuda a evidenciar la red global de mentes dispuestas a cuestionar y colaborar. Comparte con alguien y discutan juntos cómo implementarán proyectos que transformen el dolor en comprensión y acción. Recuerda que la libertad de filosofar no es un lujo intelectual, es la base para comunidades saludables y justas. El camino no es sencillo y enfrenta resistencias, pero la alternativa de perpetuar narrativas de sacrificio que funcionan como cadenas es peor. Condena a generaciones a aceptar sufrimientos evitables. Spinoza nos impulsa a romper esas cadenas con la fuerza de la razón y la compasión activa. Hasta aquí llega esta tercera parte de nuestra historia compartida. En ella exploramos métodos para despertar la razón colectiva, sorteamos obstáculos y riesgos y delineamos prácticas de espiritualidad racional y liberadora, concluyendo con una invitación a la acción concreta. Que este texto sea un impulso para que tú y tu comunidad emprendan el viaje de transformar narrativas de sacrificio en proyectos de vida plena y cooperación. Gracias por tu atención y tu apertura a cuestionar. Te espero en futuras reflexiones y acciones, donde seguiremos construyendo juntos el legado de comprensión y bienestar que Spinoza nos inspira a forjar.